Bueno, entonces, buenas noches. El día de hoy voy a estar hablando acerca de soplos cardíacos. Mi nombre es Lina María Villamil Ocampo y estoy en cuarto semestre de medicina. Entonces, a modo de introducción, vamos a estar hablando primero del estetoscopio, el posicionamiento del estetoscopio, la diferencia entre el diafragma y la campana. Entonces, en primer lugar, pues es válido resaltar que el estetoscopio pues, es una herramienta muy útil para el médico, en general pues para todos los personales del área de la salud, pero entonces tiene una fundamental importancia más que nada en el área de la cardiología, pues por el tema de la auscultación cardíaca. Entonces, pues decimos que en principio el estetoscopio fue creado, inventado el primer estetoscopio por el médico francés René Laennec en el año 1816 y este se inventó con una hoja de papel pues que se enrolló y se dio cuenta que este pues digamos mejoraba la técnica de auscultación que en esa época se realizaba simplemente pues como presionando la oreja del médico sobre la parte pues que se quisiera auscultar. Entonces, estetoscopio viene de la palabra estetos, que es pecho, y escopen, que es para observar, pero pues no hablamos de para observar con los ojos, sino como para estudiar. Entonces, el método de la auscultación nace con el estetoscopio, pues no nace, sino que se empieza a implementar con el estetoscopio y pues los avances acústicos de este llegan hasta 1960 con el cardiólogo que todos pues, reconocemos por los estetoscopios Littmann, que es David Littmann, que patenta el modelo actual, digamos, de estetoscopios. Entonces, en esta imagen podemos observar, digamos, las partes del estetoscopio, una diferencia entre el Littmann Classic 3 y el Littmann Classic 2, y principalmente pues nos vamos a centrar en hablar de lo que es la campana y la membrana. Entonces, en el Littmann Classic 2 podemos encontrar la campana como la parte pues cóncava del estetoscopio, la más chiquita, y esta va a servir para escuchar sonidos de baja frecuencia, mientras que la membrana, que es lo mismo que el diafragma, va a ser plana y va a ser la zona, digamos, más grande. En el estetoscopio, en el Littmann Classic 3, esto va a ser diferente, ya que va a ser un estetoscopio de doble membrana, entonces tiene una membrana pediátrica, que va a ser lo que en esta sería la campana, y una membrana pues para adultos. Digamos que según las instrucciones de este estetoscopio, pues se puede volver esto una campana abierta si se quita esta goma quita frío, pero no sé, pues no lo intentaría realmente. Entonces hablamos de la diferencia entre campana y membrana. Como ya lo había dicho, entonces la campana es para la auscultación de ruidos de baja frecuencia y la membrana es para la auscultación de ruidos de alta frecuencia. Y eso pues en Littmann Classic 2 y los que están de ahí para atrás. Pero en Littmann Classic 3 vamos a hablar entonces de una tecnología de doble frecuencia. Esto entonces funciona mediante presiones. Con poca presión vamos a tener una campana, entonces vamos a escuchar ruidos de baja frecuencia porque la membrana queda suspendida, mientras que con una mayor presión vamos a tener la membrana, entonces vamos a auscultar ruidos de alta frecuencia. Y esto al mismo tiempo, pues como la campana, digamos que se bloquea, bloquea también los ruidos de baja frecuencia. Entonces, hablando un poquito como de la diferencia de los modelos de Lina, estetoscopio que Lina, más nos disculpa, podrían. un segundito. ¿Para ti qué es baja frecuencia? ¿Un tono qué? Dime. Para ti, tú estás diciendo, hablando de baja frecuencia. ¿Qué es frecuencia? Pues eso lo hablo más adelante en características de soplos, pero pues es básicamente como el número de vibraciones que se dan por segundo, como en cuanto a las características del sonido. Ok, entonces en palabras castellanas, por decirlo así, castizas, que entonces que una baja frecuencia es un tono qué, alto o bajo. Bajo, grave. Listo, entonces, para que todos estemos en la misma tónica, entonces Ok, baja frecuencia, bajo, ¿listo? grave, Para sí. que no se confundan. Dale, sigue. Ok. Entonces, para hablar, digamos, de las diferencias de los estetoscopios que más nos podrían interesar en, pues, en la práctica médica y más que nada en el ámbito de la cardiología, pues encontramos el Littmann Classic 3. Digamos que lo más interesante de este estetoscopio es lo que ya les había mencionado de la membrana de doble frecuencia. En el cardiology, entonces, a comparación del Littmann Classic 3, pues vamos a tener que tiene, digamos, mayor tamaño la membrana y la campana es un 60% más profunda y también pues permite, digamos que en términos de auscultación, el Littmann Classic 3 se clasifica como 7 de 10. El Littmann Cardiology se clasifica como 9 de 10 y el electrónico se clasifica como 10 de 10. Entonces,
En el cardiology lo que tenemos es que se va a permitir, digamos, auscultar cambios muy pequeñitos, muy sutiles pues en la práctica clínica. Y el electrónico, lo que tenemos que es bastante interesante es que digamos que bloquea el 85% de los ruidos ambientales y también va a bloquear los ruidos que son producidos pues, por la fricción de la ropa, entonces permite una auscultación como más minuciosa y también va a permitir grabar como pistas de sonido con lo que pues de la práctica clínica, entonces se puede digamos que recolectar, creo que son 30 segundos de 12 pistas de sonido y pues después se pueden evaluar, entonces eso es bastante interesante. Ya adentrándonos un poquito más en lo que compete, entonces vamos a hablar de los focos de auscultación. Los focos de auscultación son 4 principales que van a ser aórtico, pulmonar, mitral y tricuspidio y el foco accesorio aórtico que va a ser, pues, a corresponder pues, por el callado de la aorta. Entonces el foco aórtico lo vamos a ubicar en el segundo espacio intercostal con línea paraesternal derecha. El foco pulmonar es segundo espacio intercostal con línea paraesternal izquierda. Acá digamos que podríamos tener una confusión porque pues nosotros entendemos que del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, mientras que del ventrículo izquierdo sale la arteria aórtica, pero pues como la arteria aorta. Entonces como nosotros reconocemos, estas se cruzan y pues la aorta digamos que se cruza hacia la derecha y hace su callado hacia la izquierda, donde después va a dar el foco accesorio, que es tercer espacio intercostal con línea paraesternal izquierda. El foco mitral entonces va a ser quinto espacio intercostal con línea medio clavicular izquierda y el quinto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda va a ser el foco tricuspidio. Entonces, pues vamos a hacer como una rondita de preguntas sobre esta sección. Entonces, no sé si Daniel, tú quieras escoger a las personas o si alguien participa, no sé. No, el que sepa participa y abre el micrófono, ¿listo? Ok, No quiero cosas entonces, por el chat. Dale. ok. Entonces, la primera pregunta, ¿qué parte del estetoscopio se encuentra señalada? Esta, La membrana pediátrica. correcto. La segunda pregunta, entonces, ¿con estetoscopios de membrana de doble frecuencia se aplica una mayor frecuencia para una mayor presión para sonidos De alta frecuencia para frecuencia. utilizarlo. Baja ¿No? frecuencia. ¿Pueden repetir? Perdón, es que no escuché, o sea, escuché todo el tiempo. Baja frecuencia. No, alta frecuencia. Yo tenía entendido que, como nos dijiste, cuando no hacemos presión se usa como campana, entonces serían los de Exacto. baja frecuencia, pero con presión usamos membrana, entonces se vuelve alta frecuencia, los más agudos. Exacto, sí. Sería alta frecuencia porque la campana quedaría, digamos que, o sea, se bloquea la campana y queda solo apoyada la membrana. Entonces, lo que se escucha es alta frecuencia. Tercera pregunta, entonces, ¿verdadero o falso? El estetoscopio Littmann Electronic es capaz de reducir hasta un 85% de ruido ambiental, pero no el ruido generado por la fricción. Falso. Falso. Correcto. Bueno, ¿cuál es la ubicación del foco mitral? La C. ¿La C? Correcto. ¿Y qué foco de auscultación se ubica en el segundo espacio intercostal con línea paraesternal izquierda? Pulmonar. Correcto. Entonces, Ese sería el pulmonar. sí. Entonces ahora Lorena, devuélvete un pasamos. segundito, porfa. Que con respecto, todas muy bien, digamos que la tercera pregunta, o sea, me gusta mucho que expongan los diferentes estetoscopios, pero digamos, o sea, es como un dato curioso, ¿no? Digamos que no le gasten memoria a esto porque no sirve de nada. Sí. Y con respecto a la segunda, en los Littmann 3, eh, sí, o sea, no me acuerdo muy bien, pero creo que es al revés. Cuando tú lo dejas solo los pones sobre las superficies, es agudos, y cuando tú lo presionas, es bajos. Pues es que acá yo tengo el manual del estetoscopio y dice frecuencias bajas, presión suave contra el paciente. Frecuencias altas, presión firme contra el paciente.
Tiene Entonces, sentido porque igual para los de alta frecuencia necesitamos es que la membrana sea la la que que, está o sea, entre apoyada. más tensión tenga, es como la vibración que va a escuchar. Exacto. Pero es Pues que, eso fue lo bueno, que entendí yo. listo, yo consigo el dato porque yo tenía entendido que era al revés, pero puede estar mal. Yo les consigo el dato porque digamos, sí me parecía raro, pero bueno, dale, sigue. Ok, listo. Entonces, ahora vamos a hablar de la correlación de fisiología valvular normal y el ciclo cardíaco. Entonces, pues vamos a identificar que tenemos dos tipos de válvulas. Entonces, las válvulas auriculoventriculares, que van a ser las que conectan las aurículas con los ventrículos, en este caso la tricuspidia y la mitral, y vamos a tener las válvulas sigmoideas. Entonces, vamos a tener las que conectan los ventrículos con las arterias. Entonces, la pulmonar y por acá atrásito pues estaría saliendo la aórtica. Entonces, la válvula tricuspidia, vamos a decir que tiene tres valvas, un músculo papilar anterior, uno posterior y uno septal, y sus cuerdas tendinosas. De la válvula mitral vamos a tener entonces un músculo papilar posterior, un músculo papilar anterior y también dos valvas y va a tener también sus cuerdas tendinosas. Y de las válvulas sigmoideas simplemente vamos a decir que tienen valvas, entonces son dos valvas posteriores y una anterior para la válvula pulmonar y dos anteriores y una posterior para la aórtica. Entonces, en relación con el ciclo cardíaco, pues recordamos que hay una fase de llenado, donde hay una fase de llenado rápido, llenado lento y la contracción auricular. Y acá finalizando la contracción auricular vamos a tener el cierre de las válvulas auriculoventriculares que provocan el ruido S1, que sería pues el primer ruido cardíaco. Luego vamos a tener con las válvulas tanto auriculoventriculares como sigmoideas la contracción isovolumétrica cuando estas están cerradas. Acá entonces en el cambio de contracción isovolumétrica eyección vamos a observar que se van a abrir las válvulas sigmoideas y esto pues da la eyección que va a ser eyección rápida y eyección lenta y con el cierre de las válvulas sigmoideas entonces vamos a tener S2. Luego vamos a tener la relajación isovolumétrica con ambas válvulas cerradas, sigmoideas y auriculoventriculares. Y para el llenado, entonces vuelven y se abren las auriculoventriculares. Entonces, acá vamos pues, a referenciar eso con el diagrama de Wiggers. Entonces, en la fase de llenado tenemos pues el llenado vamos a entenderlo como que ocurre en la fase de diástole, en diástole del ciclo cardíaco. Entonces, en diástole vamos a tener relajación ventricular y en sístole contracción ventricular. Entonces, en diástole tenemos abiertas las válvulas auriculoventriculares y cerradas las sigmoideas y pues está dando todo el llenado. Posteriormente, cuando se llega a contracción isovolumétrica, se cierran las auriculoventriculares y eso nos da S1, que es el inicio de la sístole. Entonces, con el inicio de la sístole, con ambas válvulas cerradas, entonces pues, se da un incremento de las presiones y cuando la presión intraventricular supera la presión de las arterias de la aorta y pulmonar, entonces se abren las válvulas sigmoideas para la eyección. Entonces ocurre la eyección, esto pues sigue siendo en sístole y posteriormente llegando a relajación isovolumétrica se cierran las sigmoideas y esto da con S2 y ya referenciamos pues que se acaba la sístole e inicia la diástole, entonces volvemos a tener la apertura de las válvulas auriculoventriculares para el llenado ventricular. Entonces vamos a decir que los ruidos cardíacos, pues digamos hablando ahorita de S1 y S2, S1 va a ocurrir y da el inicio de la sístole. Y S2 significa el fin de la sístole y el inicio de la diástole. Entonces S1 tiene pues dos componentes, que es el mitral y el tricuspidio, donde pues vamos a reconocer que el corazón, digamos la parte izquierda del corazón se contrae primero que la derecha. Entonces por esto se va a dar primero M1 en S1 y primero A2 en S2, que pues corresponde a mitral, tricuspidio, aórtica y pulmonar. Entonces dentro de la sístole vamos a tener tres fases, que es protosístole, que es la contracción isovolumétrica, mesosístole, que es la eyección, telesístole, que es la relajación isovolumétrica, y luego ya tenemos S2. Y en diástole vamos a tener lo mismo, entonces protodiástole, que es, o sea, todo esto es fase de llenado, ¿no? Entonces protodiástole tenemos llenado rápido, mesodiástole tenemos el llenado lento y en telediástole la contracción auricular para después dar con el cierre de las válvulas auriculoventriculares y tenemos S1. Entonces, en la contracción ventricular, pues decimos que es asincrónica, primero se contrae el ventrículo izquierdo y después el derecho,
y ambos ruidos S1 y S2 son de baja frecuencia. Entonces S1 tiene un componente mitral que precede al componente tricuspidio y estos se separan 0,01 segundos a 0,02 segundos. Esto lo que representa es que, pues, digamos que sí son dos ruidos, pero como está en poco tiempo lo que están separados, simplemente escuchamos un ruido. Y S2, entonces tenemos que el componente aórtico precede al pulmonar y está separado 0,02 segundos a 0,04 segundos después de una inspiración. Pero en la inspiración esto cambia pues porque aumenta el retorno venoso y eso significa que el ventrículo derecho va a tener, digamos, un volumen mayor que el ventrículo izquierdo, entonces se va a dar una separación mayor de este tiempo, siendo 0,04 segundos a 0,6 segundos. Y esto lo explicaremos más adelante porque cualquier, digamos, ruido que esté separado por más de 0,04 segundos ya representa un desdoblamiento. Entonces, pues podemos decir que entre S1 y S2, que está la sístole, es el pequeño silencio, y entre S2 y S1, que es la diástole, tenemos el gran silencio. Entonces, para reconocer entre estos ruidos cuál es S1, como sabemos que S1 coincide con la eyección ventricular, pues va a ser el ruido que coincida con el pulso, que pues principalmente se toma el pulso carotidio. Entonces, Juan José, si me ayudas con el audio, por favor. Listo, gracias. Entonces, pues ahí podemos escuchar S1 separado de S2. Realmente, digamos que es difícil como ha oído uno decir como el primero es S1 o el primero que escuchamos es S2. Entonces, es como de afinar el oído porque con esto de los espacios del pequeño silencio y gran silencio es complicado. Entonces, pues preferiblemente en la práctica clínica se tiene que hacer con la onda de pulso. Entonces, la auscultación de S1 y S2, decimos entonces que S1, pues como recordamos la anatomía del corazón, el ápex cardíaco va a ser la punta del corazón y la base del corazón va a ser la parte superior, que es donde salen los grandes vasos, las arterias pulmonar y aórtica. Entonces, S1 se va a escuchar con mayor intensidad en el ápex cardíaco. Lina, si quieres, devuélvete un segundito, súper rápido, perdón. Ya, ¿en qué onda de pulso? Específicamente, ¿en dónde es mejor? En la carótida. Ok, ¿y qué tienes que hacer antes de hacer eso? Pues, o sea, tengo entendido que se tiene que auscultar primero la carótida como para identificar si hay aneurismas o sí como alguna alteración en la carótida. Y pues, Muy- de encontrar algo ahí, entonces pues si no se puede hacer en la carótida, o sea, como con la onda de pulso de la carótida, entonces se recomienda con la radial. Ok, sí, muy bien, exacto. Entonces es importante siempre que tengan esto presente. Entonces, siempre ustedes antes de evaluar, o sea, para lo que dijo Lina es muy cierto. Teóricamente, sí, tú puedes decir, ah, sí, la sístole es más cortita que la diástole, pero esto, o sea, creo que nadie lo hace y es poco efectivo. Entonces, siempre tienen que ir a buscar el pulso carotidio, pero siempre primero auscultando, por lo que dijo Lina, ¿listo? Y después, ahí sí, tocándolo y auscultando el primer ruido. También pueden tener otros métodos como ver el ápex, ¿cierto? Que es la sístole, entonces también les sirve con el ápex y como decía Lina, ver la radial. Pero el problema con la radial es que si hay alguna obstrucción en las arterias del brazo, pues no va a servir. O si va a tener alguna otra normalidad. Entonces lo mejor siempre son las carótidas. ¿Listo? Para que, o sea, esto es súper importante. Siempre se les olvida en semiología, siempre tienen problemas con esto en semiología. Entonces, recuérdenlo muy bien, siempre ausculten. Ahí sí la palpan y identifican ese bueno. Dale, Lina, sigue. Entonces, bueno, ya había dicho lo del ápex cardíaco. Por favor, el audio. Entonces, acá lo que podemos identificar es que S1 suena, digamos, con una mayor intensidad que S2. Y en la base cardíaca, como pues ahí se ubica la salida de los grandes vasos de las válvulas sigmoideas, entonces vamos a identificar que S2 suena con mayor intensidad que S1.
Gracias. Entonces acá tenemos otra ronda de preguntas. Ya cargo. Entonces, pues, quien quiera contestar, ¿qué estructuras conforman la válvula sigmoidea pulmonar? D. Eh, La D. D. ¿D o B? D. Ok, La D, sí. la D. Sí, sí, sí. ¿Cómo se encuentran las válvulas auriculoventriculares y sigmoideas durante la fase de eyección del ciclo cardíaco? Las auriculoventriculares cerradas y las sigmoideas abiertas. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Los ruidos cardíacos S1 y S2 son de baja frecuencia? Verdadero. Verdadero. Sí. ¿En qué fase de la sístole se ubica la relajación isovolumétrica? ¿Telesístole? Sí. ¿Y verdadero o falso? ¿El ruido S2 coincide con la onda de pulso? Falso. Ese sería S1. Entonces, ahora vamos a hablar de los desdoblamientos. Pues anteriormente les había dicho que digamos, el componente del corazón izquierdo se contrae antes que el derecho, entonces los desdoblamientos corresponden a ruidos, digamos, de los componentes del ruido S1 o S2, entonces M1 y T1 o A2 y P2, que están separados por más de 0,04 segundos. Entonces, en desdoblamientos de S1 encontramos pues que en primer lugar se escucha, digamos, M1 separado de T1 y esto hace que se escuche dos veces, pues digamos, el ruido de S1 y esto se da por un bloqueo completo de la rama derecha, entonces vamos a tener que, pues digamos, como por ese defecto de la conducción, se va a retardar pues el cierre de la válvula tricuspida. Y por enfermedad de Epstein, que pues digamos en modo general, la enfermedad de Epstein es una anomalía de la válvula tricuspide que hace que la aurícula sea de mayor tamaño que el ventrículo. Entonces también digamos que se retarda T1 y esto hace que suenen separados y no va a ser modificado por la inspiración. Entonces, Juan, ¿me ayudas con el audio, por favor? Dale, espera, ya lo pongo. Ok. Entonces, pues ahí, como pudieron escuchar, se logra identificar, digamos, el ruido S1 desdoblado. En desdoblamientos de S2 tenemos en primer lugar el desdoblamiento fisiológico, que era el que anteriormente les mencionaba, que pues con la inspiración el retorno venoso aumenta, por lo que hay una presión negativa intratorácica, entonces el retorno venoso aumenta y en el ventrículo derecho va a haber un mayor volumen sanguíneo que en el ventrículo izquierdo. Entonces, de alguna manera el ventrículo izquierdo como que se retarda y esto hace que se aumente, digamos, el espacio entre el componente aórtico y el componente pulmonar, pero este únicamente sucede por la inspiración y pues es válido resaltar que es un desdoblamiento fisiológico. Entonces, si alguno necesita, digamos, que repitamos el audio, me avisan, por favor. En otro tipo de desdoblamiento de S2, entonces vamos a encontrar el desdoblamiento fijo, que es un desdoblamiento que no se modifica con el ciclo respiratorio, es decir, que en expiración e inspiración se da de igual manera. Y esto se puede presentar gracias a una comunicación interauricular. Entonces vamos a tener que hay una sobrecarga de la circulación derecha y por lo mismo se retrasa el componente
derecho, porque pues se demora más en la eyección de esta sangre, en el cierre de la válvula, y esto hace que P2 se presente separado. Entonces también se escucha tanto en expiración como en inspiración. En el desdoblamiento no fijo, entonces es un desdoblamiento que se da tanto en la inspiración como en la expiración, pero aumenta la separación de los componentes aórtico y pulmonar en la inspiración. Entonces esto se puede presentar gracias a un bloqueo de la rama derecha. Entonces en expiración vamos a tener que hay un defecto, pues digamos, en la conducción, en el sistema de conducción de la rama derecha de las de His, y por esto se da una demora entre los componentes A2 y P2. Y en la inspiración, además de esa demora, pues por el defecto de la conducción, vamos a tener que, pues con el incremento del retorno venoso, como ya lo había explicado anteriormente, se da una demora pues a causa de los volúmenes intraventriculares. Bueno, aquí devuélvete un segundito. El audio que pusiste, eso suena, o sea, súper rápido, como un galope, o sea, eso está súper acelerado. Entonces, de pronto, si podrías encontrar otro, sería bueno, pero digamos que está bien igual. Aquí, entonces, muchachos, lo importante de los desdoblamientos, porque ustedes tampoco nunca se los aprenden, o se los aprenden solamente durante ahorita o durante el parcial, es que encuentren o sea, que le pongan sentido a la palabra, ¿listo? Entonces, no fijo, fijo no cambia, no fijo es que cambia. Y es muy importante, porque también siempre la embarran ahí, es que recuerden que, como decía Lina, que estuvo muy bien, durante la inspiración son dos cosas las que se agregan, ¿listo? Tanto el bloqueo como el aumento de volúmenes, ¿listo? Entonces, también tienen que tener muy en cuenta, o sea, guíense mucho por el nombre para saber qué está pasando, ¿listo? Y, no, bueno, sigue y ahorita digo otras cositas, sigue. Okay. Entonces, en el desdoblamiento paradójico inverso, lo que tenemos es un desdoblamiento que separa los componentes de S2 en la expiración, mientras que en la inspiración se escuchan pues como un solo ruido, como los escuchamos normalmente, y esto es por un retraso anómalo en el cierre de la válvula aórtica. Entonces, lo que pasa acá es que si normalmente nosotros observamos, digamos, esto, que es que primero se da el componente de la parte del corazón izquierdo, que sería la aórtica, y después la pulmonar, en la expiración vamos a tener todo lo contrario. Entonces, como se da por un bloqueo de rama izquierda, lo que sucede acá es que hay un retraso en la contracción ventricular izquierda, hay un retraso entonces en el cierre de la válvula aórtica, y por decirlo así, la válvula pulmonar le gana a la aórtica. Entonces se sobrepone, la pasa y posteriormente se va a dar la aórtica, y esto es únicamente en expiración. Entonces acá tenemos otras preguntas. ¿Cuánto tiempo se encuentran separados los componentes de los ruidos cardíacos para considerar un desdoblamiento? La D. Más de 0,04 segundos. ¿Cuál de las siguientes patologías se relaciona con el desdoblamiento de S1? La C. Enfermedad de Epstein. El desdoblamiento fisiológico se produce por la inspiración, la cual genera, disminuyendo así el volumen sanguíneo del ventrículo izquierdo. Aumento del retorno venoso. Exacto. ¿Qué desdoblamiento se produce por el bloqueo de rama derecha?
El no fijo. Sí, correcto. ¿En qué desdoblamiento el componente P2 precede la 2 del ruido S2? Paradójico. Exacto. Bueno, Lina, Entonces, si quieres, discúlpame, te molesto con cosas chiquitas, pero no le pongas A2 o P2, eso nadie lo dice, entonces solamente ponle ok, aórtico y pulmonar, ¿listo? O sea, la P listo. o la A. Uno nunca, uno muy poquito de usa, digamos, solamente para el desdoblamiento de S1 lo usa, pero el A y el P, déjalos como A, no le pongas el 2, pero está bien, está Ok. muy bien, sigue. Bueno, en ruidos agregados, entonces tenemos primero los ruidos extrasistólicos, van a ser, pues vamos a referenciar entonces el clic mesosistólico o clic de eyección, y este corresponde a un clic sistólico que es precedido por S1. Entonces, este se da por la apertura de la válvula aórtica o pulmonar. Entonces, como ya pues recordamos, en la mesosístole se da la eyección y pues por tanto se tienen que abrir las válvulas sigmoideas. Y los clics de eyección se dan cuando hay estenosis valvular de la aórtica o la pulmonar. Entonces tenemos, digamos, una diferencia entre la válvula aórtica o la pulmonar, y es que en la aórtica se va a auscultar el clic, digamos, bien, tanto en la base como en el apex cardíaco, sin modificaciones por la respiración, mientras que en la pulmonar se escucha mejor en la base del corazón y su intensidad disminuye con la inspiración. Bueno, acá también me gustaría como resaltar de pronto el término de estenosis, porque es algo que por lo menos en el semestre en el que yo estoy no hemos visto. Entonces, básicamente así como súper a grandes rasgos, estenosis es cuando se da una apertura incompleta de las válvulas, y lo contrario, que sería la insuficiencia, sería cuando se da un cierre, digamos, deficiente de las válvulas. Entonces, pues van a ser términos que voy a estar usando más a continuación. En los ruidos extradiastólicos, entonces tenemos el chasquido de apertura, que Lina, es devuélvete un segundito, por favor. Entonces, sí, estenosis no es que es una incompetencia, tú lo dijiste, es que no se abre bien, ¿listo? O sea, que está estenosada, está con calcio, como con grasita, rígida. con lo que sea. Exacto, rígida, esa es la palabra, está rígida, entonces le cuesta abrirse. Y aquí también hay otro clic, sobre todo cuando pasen a quinto, sexto, que tengan el coso con roda. No solamente un clic de eyección, ¿cierto? Sino que hay otro clic que no sé, o sea, primero hay varios clics que no solamente son de las valvulares, sino pueden ser musculares o aórticos, pero eso es después, eso no le importan ahorita. Pero sí es importante que hay otro clic que no es de eyección, sino que es cuando hay una insuficiencia mitral, ¿cierto? Y la sangre se devuelve a la aurícula, ¿listo? Cuando hay un prolapso valvular. Entonces, Okay. recuerden, aquí es muy importante que lo único que suena, o sea, S1 y S2, o R1, R2, como le quieran decir, es el cierre de las válvulas, ¿listo? Y como aquí lo dijo Lina, ¿cierto? Los clics son las aperturas, ¿listo? Para que lo tengan muy presente y no se confundan. Ya puede seguir. ¿Pueden Ya. repetir el sonido? Sí, sí, ya voy. Listo, entonces Gracias. en el chasquido de apertura lo que tenemos es un chasquido protodiastólico, entonces se da al inicio de la diástole y es precedido por S2, que es el ruido del cierre de las válvulas sigmoideas que inicia la diástole, y esto se puede dar por estenosis mitral o tricuspidia. Entonces, pues si recordamos, la diástole, digamos que protodiástole sería el llenado rápido ventricular.
Lina, te hago una pregunta. ¿Qué tono tienen estos sonidos? Los clics y los chasquidos son de tono alto, sí, de una Ok. frecuencia aguda Y o entonces yo, alta. porque el ruido que acabo de escuchar, los escucho los tres similares. ¿Segura que ese es un clic, un chasquido el que acabas de poner? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, entonces sí, es muy importante y te faltó ahí en la diapositiva que los chasquidos y los clics son tono alto. ¿Listo? alto, Entonces digamos que en ese diagrama la línea roja iría un poquito más más grandecita. grande. Son detalles bobos, pero no se les puede olvidar que, porque ustedes van a decir, ay, entonces, ¿cómo diferencio? Ahorita vamos a ver un R3 de un clic o un R3 de un chasquido, ta, ta, ta. Entonces, es muy importante que los clics y los chasquidos son de tono alto, mientras que los ruidos de base, ¿cierto? Son de tono bajo. Entonces, ustedes tienen que diferenciarlos de esta manera. ¿Listo? Listo. Bueno, en otros ruidos extradiastólicos, entonces tenemos S3 y S4. S3 va a hacer un ruido que puede ser hasta cierta medida fisiológico. Entonces, fisiológico va a ser cuando se presenta en niños y en atletas. Entonces, lo que sucede con S3 es, pues, es un ruido diastólico que se da en la protodiástole en el llenado rápido ventricular. Entonces, lo que sucede en niños y en atletas normalmente es que hay un engrosamiento del septum y cuando la sangre entra al ventrículo por el llenado rápido ventricular, choca con el septum y eso es lo que provoca S3. Y en condiciones patológicas, entonces lo que sucede acá es que, si no estoy mal, se da en falla cardíaca, que es cuando hay como un agrandamiento del ventrículo. Entonces lo que sucede es que en la eyección no se, digamos que no se finaliza de eyectar toda la sangre y queda pues una reserva de sangre, y cuando entra nuevamente la sangre en llenado rápido ventricular, en la protodiástole, se forma pues un ruido como entre el choque de la sangre que estaba en el ventrículo y la sangre que está ingresando. Entonces, Juan, ¿me ayudas con el DS3? Muchachos, listo. En este, o sea, es muy importante, como dijo Lina, que miren el contexto clínico en el que se encuentran, como ella pone ahí. Si ustedes ven que es uno de ustedes que es un deportista de alto rendimiento que trata todos los días y ustedes escuchan un R3, pues no va a ser anormal, va a ser algo normal porque el septum está engrosado, ¿cierto? Pero si es un paciente de 80 años que ya tuvo un infarto y se le están sospechando falla, digamos que es patognomónico de la falla cardíaca el R3, ¿listo? También es muy importante que una manera de aprendérselos es que el R3 tiene tres sílabas, ¿listo? Para que se lo aprendan escuchándolo. Entonces, cojan cualquier palabra con tres sílabas. Por ejemplo, Bogotá. Entonces, ustedes cogen y Bogotá, 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 Bogotá. Eso es R3, ¿listo? Porque ustedes después, más adelante, tan, tarán, tan, tarán, tan, tarán. ¿Ven? Tiene tres sílabas. Sí. Entonces es muy importante porque ustedes, al fin y al cabo, toda esta cháchara de teoría, digamos que uno ya se la sabe innatamente con la fisiología, pero lo más importante de todo esto es que ustedes lo reconozcan cuando los escuchen. Y el parcial va a ser, plásmelo en una gráfica y escúchelo, ¿listo? Entonces, el R3 se escucha, ya pusiste el R4, ¿no es cierto? No, Listo, entonces R3, recuerden, tres vocales. Cualquier cosa con tres vocales. Boyacá, Boyacá, Bogotá, Bogotá. ¿Listo? Ahora poner R4 y ahorita les doy otro con R4. Bueno, pues primero lo explico. Entonces, S4 es un ruido que es también diastólico, ocurre en la telediástole, o pues se dice que también es presistólico porque pues está antes de S1, y va a ser un ruido que en cualquier condición en la que se dé es patológico. Entonces, lo que sucede acá es que hay un aumento del volumen sanguíneo en el ventrículo izquierdo, por lo que la aurícula tiene que hacer una, digamos, mayor fuerza para el llenado del ventrículo izquierdo, y se da lo que es la patada auricular, y esto es lo que pues produce el ruido S4.
listo, sí, súper lo que dijiste. Entonces, recuerden, alguien que me diga algo que, excepto Juan José, obviamente, alguien que me diga algo que generaría que la aurícula tenga que hacer más fuerza. O sea, que haga una patada auricular. Vamos, muchachos. ¿Puedes ¿Qué me repetir, puede por favor? generar, qué me puede generar que la aurícula me haga una patada auricular? Que la aurícula se contraiga más fuerte para pasarme la sangre. ¿Una hipertrofia ventricular? Sí, muy bien. ¿Qué más? Ya lo dijeron antes. Lina lo explicó. Lina, ¿qué más te Eh, podría dar un R4? o sea, un incremento del volumen sanguíneo o sea, pues exagerado una falla cardíaca, Lo de la ¿sí? ¿Por rigidez. eso? Ok, Mm, sí, primero, entonces sí, lo más importante y lo más la falla frecuente es cardíaca. no, la estenosis. Ah, La sí. estenosis, la estenosis, lo que dijo Sofía, la estenosis mitral, ¿listo? Porque como mi válvula no se abre bien, yo tengo que hacer más fuerza para Más vencer fuertes. su presión y pasar la sangre. La hipertrofia también. Y la hipertrofia muchas veces me hace parte de la misma falla, ¿listo? Entonces, después lo verán, no quiero meter más cosas aquí, pero digamos que es importante cuando ustedes en el próximo semestre vean hipertrofia, ¿cierto? Que es aumento de presión y dilataciones, que es aumento. Daniel, Se te fue el audio. ¿ustedes me escuchan? Sí, a ti sí. Sí. Ah, Sí. es que, no sé, Daniel dijo que el R4, pues sí era, pues es como más clásico en la estenosis mitral, pero en la estenosis aórtica también pues puede haber presencia de un R4, por lo que, pues como hay más, el tiempo de eyección o el tiempo de sístole aumenta, el tiempo pues de llenado como que va a estar más disminuido y pues, o sea, por así decirlo, el R4 traduce en una hipertrofia ventricular. Entonces, pues cuando hay estenosis, la aurícula también tiene que pues generar como más presión para que el llenado sea más efectivo. ¿Será que Entonces, pues, continúo? pues puede darse en estenosis mitral o aórtica. Ok. Bueno, voy a continuar. Entonces, bueno, ya volvió Daniel. Hola, ¿hasta dónde me escucharon? Perdón. Hasta estenosis mitral. Uy, ok, listo. Entonces, sí, lo más importante, la estenosis mitral, ¿listo? Entonces, si ustedes escuchan un R4, que igual ahorita vas a hablar de estenosis mitral, digamos que lo primero que tenemos que pensar es algo que me esté restringiendo, ¿cierto? El paso de sangre de la aurícula, algo que me está aumentando la presión ventricular, ¿cierto? Bien sea volumen o presión, que la aurícula necesite sobrepasarla, ¿listo? Vale. Ah, bueno, y la clave para este es 412, 412, 412, ¿listo? Entonces es difícil y toca cogerlo con la práctica, confundirse entre un R3 y un R4. Pon el R4, por favor, Juanjo. Para poner el R3, por favor. Ay, esperen, creo que pasó algo. Bueno, entonces, mientras se lo pone, recuerden, el R3, o sea, guíense por esto, el R3 son 3 sílabas, ¿listo? Y el R4 se escuchan 2 pegaditas y una separada, ¿listo? 2 pegaditas y una separada, para que no se les olvide y lo tengan mucho en cuenta, ¿listo? Y entonces, el R3, ¿qué es? Ah, bueno, ahí tú lo pusiste, protodiastólico, ¿cierto? Y el R4 es que, Lina, que ahí no lo pusiste. Telediastólico. Ajá, entonces tiene ambos
puede ser, o sea, tiene ambos nombres, ambas denominaciones, es telediastólico o O presistólico. presistólico. Exacto, si lo encuentran para que no se confundan. Listo. Aquí el R3. Y el Listo. R4. Ahora, eso. Listo. Sí escucharon la diferencia, sí la lograron entender. Sí, Bueno, listo. Entonces, súper importante que diferencian el R3 del R4, ¿listo? Porque son, digamos, que patologías bastante diferentes. Listo, Lina, sigue. Listo. Entonces, acá tenemos un fenómeno que es cuando se dan todos los ruidos cardíacos, pues tanto los normales como los agregados dentro de un mismo ciclo cardíaco, pero separados. Entonces, esto se conoce como galope y es normalmente pues se da en taquicardias. Listo. Entonces, acá tenemos pues unas cuantas preguntas. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto al clic de eyección aórtico? ¿Ah? Sí. La 2. La estenosis aórtica corresponde a una causa de... A. Sí, pues también se podría dar en el clic mesosistólico, por lo que es No, el no, no, clic de hay eyección. otra cosa muy importante, es chasquido, es mitral. O sea, el chasquido se le dice cuando es mitral, Ay, sí, ¿listo? sí. Cuando suena la apertura de las válvulas mitrales, auriculoventriculares, pues. Y el clic es de las Es aórticas, de las ¿listo? aórticas, sí, perdón. Y ahí tienes que poner entonces clic de eyección, porque hay tres diferentes clics, ¿listo? Entonces Ok. recuerden, chasquido, AV, y clic, aórtico, o pues sigmoidea. Ok, la 3. ¿Cuál no es un ruido extradiastólico? Muchachos, El clic, ¿no? ¿En qué? Sí, Creo. sí. Pues por lo mismo que decía Daniel ahorita, el clic es de eyección, entonces se da en sístole, no es de diástole. ¿Cuál es qué fase de llenado ventricular representa ese 3? Ventricular rápido. Sí. Y verdadero o falso, ese 4 corresponde a un ruido extradiastólico normal en niños y en atletas. No, falso. Sería ese 3. Ujú. Entonces, bueno, hablando de eh, las no, generalidades. perdóname, te interrumpo tanto. Eh, digamos que no sé cuál fue tu bibliografía, pero
digamos que esa clasificación clínicamente no se utiliza, si es extradiastólico o extrasistólico, ¿listo? Entonces lo que ustedes hacen es un ruido agregado, ¿listo? Ok, Entonces los ruidos normales son R1 y R2. Los ruidos agregados son chasquidos, clics y R3 y R4, ¿listo? Para que lo tengan presente. Entonces, lo mismo, ustedes tienen que saber, o sea, ponerle lógica al asunto y tal cual lo dijo Lina. Pues si dice diastólico, pues un clic es de sístole, ¿listo? Entonces, digamos que no se aprendan si es extradiastólico o extrasistólico, sino sepan que es un ruido agregado, que eso no es normal, y métanle lógica para sacar, digamos que si es sístole o en diástole. ok. Entonces, ahora hablando de generalidades de los soplos cardíacos, pues primero es importante que recordemos el flujo sanguíneo desde, pues visto en la ley de Ohm, vamos a decir que flujo es igual al delta de las presiones sobre resistencia. Entonces, la ausencia de flujo es una consecuencia de la disminución del delta de las presiones. Entonces, un flujo laminar es con un delta de presiones a resistencias constantes y este va a ser pues, el que podemos observar en esta imagen. Es relativamente homogéneo, tiene capas internas que fluyen a velocidades crecientes hacia el centro de la corriente y se da, pues, como ya lo dije, en capas o en láminas y este no genera ruido, o sea, un flujo laminar va a ser silencioso, mientras que el flujo turbulento, como lo podemos observar acá, va a ser pues generado por el aumento o la disminución de las resistencias y esto provoca una pérdida de la proporcionalidad del delta de presiones. Entonces se origina lo que conocemos como soplos, que van a ser las vibraciones audibles. Entonces la relación es directamente proporcional entre las diferencias de presiones y el flujo. Y esto va a estar en contra de resistencias constantes para darnos un flujo laminar. Pues esto Igual, es algo... bueno, no, ya vas a hablar de eso. Sigue, ya vas a hablar Okay. de eso. Pues este es como a modo de repaso, algo que se ve en fisiología. Entonces, el número de Reynolds es la magnitud de que pues, determina si un flujo es laminar o si es turbulento. Entonces, vamos a hablar de la división de todos los factores, digamos, de inercia, que es lo que impulsa pues, un cuerpo o la materia, en este caso la sangre, a moverse, y la viscosidad. Entonces sería, digamos, la resistencia en este caso, pues para esta ecuación. Entonces tenemos que el diámetro, dos veces el diámetro por la velocidad del flujo, por la densidad del flujo, dividido entre la viscosidad del flujo, va a dar un número de Reynolds. Entonces a un número de Reynolds menor de 2000 tenemos un flujo laminar y a un número de Reynolds mayor de 2000 tenemos un flujo turbulento y esto ocasiona ruidos. Listo, entonces aquí lo que tú decías de lo más importante, muchachos, que se les quede en la cabeza es velocidad, viscosidad, ¿cierto? Y flujo. ¿Listo? Que esas son como las tres grandes determinantes, pues. Entonces, entre más rápido, entre si está más viscoso o no, entonces tienen que tener estas variantes, ¿cierto? Para la definición de soplo y pues saber que, digamos, si un paciente con fibrilación auricular va a ser más propenso a, si me hago entender, entonces tienen que tener muy en cuenta, lo más importante de todo, digamos, esta, perdón, cháchara, ¿cierto? Más que si es mayor o menor a 2000, es viscosidad, velocidad y... Se me fue la otra. Velocidad, viscosidad Densidad. y flujo. ¿Listo? Entonces, en los factores que pues, generan turbulencia son los que determinan, los que son determinados por la diferencia de presiones entre los vasos sanguíneos y las cavidades cardíacas entre sí. Entonces, tenemos que el aumento de la velocidad, pues como decía Daniel, va a dar una pérdida del delta de presiones o una pérdida de la proporcionalidad más bien, y esto genera turbulencia. La obstrucción localizada, entonces podríamos pues poner como ejemplo lo que decíamos de las válvulas estenóticas, que es un defecto en la apertura. Entonces, con el estrechamiento pues, de la válvula vamos a tener una obstrucción localizada y esto también genera una pérdida de la proporcionalidad de las presiones. El flujo retrógrado, entonces lo podemos ejemplificar con las insuficiencias valvulares, también generarían turbulencia. El aumento súbito de calibre, entonces pues un vaso sanguíneo que esté aumentado en calibre o una cavidad cardíaca que se encuentre aumentada en tamaño también va a generar factores pues, que hacen que sea propensa la turbulencia y el aumento súbito de calibre con la obstrucción localizada también generaría esto.
Entonces, básicamente las características acústicas de un soplo van a ser la intensidad en primer lugar, que es determinada por el volumen de flujo turbulento, que es dependiente de la amplitud de las vibras sonoras. Entonces, la clasificación según Freeman y Levine para los soplos cardíacos según la intensidad, tenemos que grado 1 es un soplo suave, difícil de auscultar. Grado 2 es un soplo suave de auscultación rápida. Grado 3 es un soplo moderado sin trill. Trill es lo mismo que en algunos artículos dicen que es fremito, que es como la vibración palpable en el tórax o pues en la pared torácica del paciente. Entonces, en este caso sería moderado y no tiene esa vibración. El grado 4 sería un soplo intenso acompañado de vibración pues de la pared torácica. El grado 5 sería soplo intenso que se puede auscultar con un contacto suave del estetoscopio. Y grado 6 sería un soplo intenso que se oye incluso antes de apoyar el estetoscopio. Entre otras características acústicas tenemos la frecuencia o el tono, entonces ya lo habíamos mencionado. Este corresponde al ciclo, digamos, de vibraciones en segundos y es determinada por la frecuencia, por la velocidad del fluido, entonces es dependiente del delta de presiones. Hay alta frecuencia que van a ser sonidos agudos o altos y baja frecuencia que van a ser sonidos graves. El timbre, entonces, es como la característica musical, que es la vibración sonora. Entonces hay timbres, soplos de timbre musical débil aspirativo, que va a ser como un silbido que se podría reconocer en estenosis, y un carácter musical sordo o retumbante, que va a ser el de, por decirlo así, un flujo regurgitante, entonces sería el de insuficiencias valvulares. Y la longitud o la duración de los soplos, entonces, determina la localización del soplo, determina la localización de este en el ciclo cardíaco. Entonces, acá unas preguntas rápidas. ¿Qué determina que el flujo sanguíneo sea turbulento? Hay dos respuestas correctas. Sería la, Dime. sería la A y la B. Sí, correcto, la A y la B. Un flujo sanguíneo turbulento corresponde a un número de Reynolds. Mayor a 2000. Correcto. Pues una pregunta abierta, ¿qué es un soplo cardíaco? No sé, la vibración que se escucha a la auscultación por turbulencia, por un flujo turbulento. Exacto, es la vibración audible que se produce por un flujo turbulento. ¿Qué factor determina la frecuencia de un soplo? Delta de presión. El delta de presión, que genera pues un cambio en la velocidad de la presión, y esto determina la frecuencia, que recuerden es el número de vibraciones por segundo. Y según la clasificación de Freeman y Levine, ¿cómo se presenta un soplo de grado 2? Soplo suave de auscultación rápida. Correcto. Entonces, ya entrando a soplos sistólicos, tenemos en primer lugar un soplo mesosistólico. Este se puede dar por estenosis aórtica o pulmonar y se ubica entonces en la mesosístole, que sería la mitad de la sístole. Este se va a auscultar en el foco aórtico pulmonar y va a ser de características decreciendo, que significa que va aumentando su intensidad, llega a un punto máximo en la mesosístole y luego disminuye en su intensidad. Va a ser de intensidad fuerte, de tono alto y respeta tanto el ruido S1 como el ruido S2. Entonces, Juan, ¿me ayudas, Listo. por favor? Antes de que Juan lo ponga, muchachos, al soplo, que no lo dijiste, siempre tenemos que verles 6 cosas, si no estoy mal. Entonces, primero tienen que verle primero
foco, ¿cierto? Espacio, o sea, en lugar en el espacio, ¿cierto? ¿En qué foco? Si en el foco pulmonar, en el foco aórtico, mitral, tricuspide, lo escucho más fuerte, o lo escucho, punto. Segundo, espacio en el ciclo cardíaco. Entonces, ¿es un soplo en la sístole o es un soplo en la diástole? ¿Listo? Sí, sí. Y ahí, entonces, que ahí tú ya pusiste foco, ¿cierto? Y ahí después, entonces, ya empiezas a ver la forma, ¿sí? Porque ya vamos a hablar de diferentes formas. Entonces, este es creciendo decreciendo o en diamante también se llama. ¿Listo? Lo que tú pones intensidad, tono, ¿cierto? Y eso de que respeta el S1 y S2 no se pone, no, pues no se dice, digamos, pones el tono, pones con que aumenta o con que disminuye, ¿cierto? Que son maniobras que ahorita tampoco les compete a ustedes, pero es importante que, digamos, las hubieras puesto, pero bueno. Tono, intensidad, maniobras y ya, esas son. ¿Listo? Entonces siempre ustedes tienen que, lo mismo que lo van a ver el próximo semestre, coger un patrón, digamos, un orden para describir. Porque ustedes van a decir, listo, doctora Lina, ¿qué está escuchando? No, doctor, escucho un soplo mesosistólico en el foco aórtico, decreciendo, de alta intensidad, de fuerte intensidad, de tono alto. ¿Listo? Que exacerba cuando el paciente le pido que haga una maniobra o de cúbito lateral izquierdo, lo que sea. ¿Listo? Entonces tienen que, de una, grábense esto que puso Lina ahí, en qué foco, o sea, si están tomando apuntes, subrayenlo, resáltenlo, eso es lo más importante, ¿listo? Lo único que no hay, digamos, que es lo que respeta ese 1 y ese 2, que no se dice. Pero de resto, apréndanse eso muy bien, ¿listo? Ok. Ahora sí, Juan, ¿me ayudas con el sonido, por favor? Listo. Ahora observamos un soplo holosistólico, entonces el soplo holosistólico se da a lo largo de toda la sístole, pero pues respetando S1 y S2. Entonces se puede dar por insuficiencia mitral o tricuspidia. Este se ubica también en el foco mitral o tricuspidio, tiene forma de barra y es uniforme porque se escucha en toda su extensión de la misma manera, tiene intensidad fuerte y tono alto. Listo, aquí es importante, digamos, a mí no me gusta esa división de soplos sistólicos o diastólicos, pero no importa, está bien. Pero digamos, aquí es importante que el holo, ¿cuál es la diferencia entre holo y pansistólico? Acá lo tengo. Que el pansistólico se da desde S1, o sea, no respeta S1, Exacto, lo tapa, muy bien, lo mientras tapa, que el porque, holosistólico lo respetamos. exacto, entonces es importante que también entiendan de dónde sale la forma de cada soplo, ¿cierto? Entonces, devuélvete un segundito. Entonces, Ese es el digamos que, holosistólico. no, devuélvete ¿A pan? al de la, no, al anterior, al de estenosis aórtica, eso. Entonces, es importante que ustedes sepan de dónde sale el crescendo de crescendo. ¿Lo puedes explicar, Lina? ¿Por qué es la forma crescendo de crescendo? Pues primero porque entonces digamos que se dice que crece su intensidad y llega a un punto máximo en la mesosístole y luego disminuye, que es decreciendo. Pero ¿cuál es la razón? Mm, ¿No? Tranqui, no hay problema. O sea, entonces, o sea, a mí en lo personal me gusta más que se lo aprendan por patologías, ¿sí? Entonces, como bien lo dices, mesosistólico es de estenosis. Entonces, lo que va a pasar es que el ventrículo está haciendo fuerza, ¿cierto? Hace fuerza, 120 milímetros de mercurio para sacar la sangre, pero la estenosis le suma fuerza. Entonces, ese creciendo, esa subida de la primera parte del diamante, ¿cierto? Es que está pasando, está haciendo fuerza, pero está pasando poquita sangre, poquita, ¿cierto? Y va aumentando porque va venciendo pues, levemente la presión de la estenosis, ¿cierto?
Entonces sube poco, 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 hasta que cuando ya llega al clímax, por decirlo así, a la mesosístole, lo supera, ¿cierto? Abre toda la válvula y lo mismo. Y como la válvula está estenótica, o sea, le cuesta abrirse y le cuesta, le cuesta cerrarse, digamos que se cierra también lentamente, ¿listo? Entonces, por eso es que se da esa forma. Ahora sigue al siguiente. Entonces, en el óvulo sistólico, sí, total, gracias. Entonces, sí, encuentren como a ustedes les quede más fácil. Si se lo quieren aprender este es por otosistólico, meso y holo, o como quieren aprendérselo, pero cojan un sistema propio, ¿listo? Entonces, lo que yo estaba hablando, bueno, la insuficiencia. Entonces, ¿qué es insuficiencia? A ver, alguien que no haya hablado. Insuficiencia, María Fernanda Vaquero. ¿Qué es insuficiencia? Bueno, Marre no está. Ya, no, Bueno, sí, perdón. Insuficiencia, pues yo lo entiendo como cuando hay pérdida cuando como hay una disminución de la función, cuando hay pérdida de función, ¿función de qué? pues en este caso sería la función de las válvulas, que no están Ok, funcionando bien, que algo está listo. fallando. ¿Pero qué está fallando? O sea, específicame porque eso es muy amplio. Si no sabes, no importa, y no sé. No, no, no sé. Listo. El cierre de la válvula. Ahí, Eh, exacto, el cierre, el perdón. cierre. Muy bien, entonces recuerden, estenosis es que no se abre bien, deficiencia para abrirse. Y insuficiencia, digamos que lo que pasa con la insuficiencia es que hay una dilatación ventricular, ¿cierto? Que ustedes saben que las valvas están sostenidas en un anillo fibroso. Entonces, cuando se dilata el corazón, se abre ese anillo y las valvas, digamos que ellas no crecen, ellas son fijas. Entonces, no se alcanzan a tocar una con otra y no se cierran. Entonces, la sangre se puede devolver. Entonces, ¿cuál es la explicación de la insuficiencia mitral? Que, que yo, digamos, tengo la sístole, ¿cierto? Eyecto mi sangre para la aorta. Pero como mi válvula mitral no se puede cerrar bien, la sangre también sale para la aurícula, ¿cierto? ¿Y qué tiene mayor presión, el ventrículo o la aurícula? Lina. Yo, ah, el ventrículo. Ajá, entonces por eso es que se ve de esa forma en barra o los sistólicos, ¿cierto? Completo, porque durante toda la sístole el ventrículo le pasa sangre a la aurícula, ¿listo? Y en el pan sistólico es aún más severa, porque es tan fuerte el soplo, es tanta la cantidad de sangre que se está volviendo que tapa el primer ruido. ¿Listo? Entonces, dale, sigue. Es importante que ustedes entiendan, no que se los aprendan de memoria, sino que se los aprendan metiéndole lógica. ¿Listo? Ok. Entonces, el pansistólico, así como decía Daniel, entonces también se da por insuficiencia mitral o tricuspidia y se puede presentar también por una comunicación interventricular. Se va a escuchar en el foco mitral o tricuspidio y también tiene forma de barra, es fuerte y uniforme de intensidad, el tono es alto, pero entonces va a tapar ese uno, o sea, no respeta ese uno. ¿Me pones el audio, Juan, por favor? Entonces, pues sí, o sea, a comparación del audio que escuchamos anteriormente del holo sistólico, acá sí podíamos escuchar el ruido, el soplo y seguido el ruido. Pero acá, pues como se pudieron dar cuenta, solo se escucha el soplo y S2. Eh, bueno, otro soplo sistólico va a ser entonces el mesotelesistólico. Este ocurre por insuficiencia mitral y tricuspidia. También se escucha pues en el foco mitral y tricuspidio. Tiene una forma de creciendo, entonces crece y este va acompañado por un clic mesosistólico que pues sería el clic de eyección. Entonces tiene intensidad fuerte, tono alto y respeta S1 y S2. Entonces, recuerda que aquí no se dice clic de eyección, ¿listo? Porque eso sí es importante. Cuando es clic de eyección es que eyección saco la sangre del corazón, ¿listo?
pero aquí se llama clic mesosistólico. ¿Listo? Aquí no es clic de eyección. ¿Vale? Ok. Y es importante también que recuerden que entonces todos los que hemos visto hasta ahora son de tono alto, ¿listo? Recuerden lo que dijo Lina. La velocidad y la diferencia de presiones van a determinar la tonalidad, ¿listo? Entonces, si yo estoy pasando, lo mismo que les dije ahorita, insuficiencia mitral, si yo estoy pasando sangre del ventrículo, ¿cierto? Con 120 milímetros de mercurio a la aurícula, que tiene, no sé, como 10 en diástole menos, ¿cierto? Pues obviamente la sangre va a pasar muy rápido porque no hay nada que le ejerza, digamos, contrapresión en el llenado auricular, ¿listo? Entonces, es importante que también sepan de dónde sale el tono, ¿listo? Súper importante, es fuerte y es alto porque la sangre sale muy rápido y hay una gran diferencia de presiones entre el ventrículo y la aurícula. En los soplos diastólicos, entonces vamos a ver primero el protomesodiastólico. Es un soplo que se produce por insuficiencia aórtica o pulmonar, se da en diástole y tiene forma de creciendo. Entonces el foco pues va a ser aórtico y pulmonar de intensidad fuerte. Este va a ser el más alto o sea, en tono va a ser el más alto de los soplos y respeta S1 y S2. Entonces se llama protomesodiastólico, perdón, porque inicia en protodiástole y finaliza como decreciendo en mesodiástole. El mesodiastólico entonces va a ser en forma de decreciendo, así como teníamos un mesosistólico. Entonces vamos a identificar que es por estenosis mitral o tricuspidia, se escucha entonces en el foco mitral o tricuspidio, decreciendo, tiene intensidad fuerte y tono alto y respeta S2 y S1. ¿Vas a hablar algo más del estenosis mitral o eso es todo lo que vas a hablar? De la estenosis, eso. ¿Eso es todo? Listo. Aquí hay un fenómeno muy importante, ¿cierto? Que, que es el retumbo mesodiastólico del refuerzo presistólico, hombre. Es Bueno, este. ¿vas a hablar de eso? Ah, ok, ya. Yo te pregunté, dale, sigue. O sea, pues de la estenosis como tal, no, pero pues sí lo iba a mencionar como soplo. Sí, o sea, es Si que, quieres, pues digamos, di tú eso y ya yo lo digo como soplo. dale. Entonces, digamos que ese soplo creciendo, no, o sea, tú nunca vas a ver una estenosis. Mejor dicho, ese soplo, digamos que no existe solito, ¿sí? Como que lo más frecuente es que tú lo encuentres así como tú lo estás poniendo, ¿listo? Que es con el retumbo. Entonces, explícalo. Bueno, entonces este es mesotelediastólico porque pues su forma, digamos, decreciendo se ubica en la mesodiástole y luego tiene un retumbo telediastólico que es de forma creciendo y finaliza antes de ese 1. Entonces es del foco mitral o tricuspidia porque sea por estenosis mitral o tricuspidia y es el tono más bajo, pero esto respecto a que, o sea, de los altos es el más bajo, más no es tono bajo. Todos los soplos son tono alto. Listo. Ahí estoy un poquito en desacuerdo porque tienes razón. Primero, el de bueno, no se habla de eso, pero ese es el tono, o sea, ponlo en rojo, hazme el favor, es el tono, es el soplo de tonalidad más baja, ¿listo? Si lo vuelven a escuchar,
se escucha un brum, se escucha súper bajo, ¿listo? Entonces es característico de este soplo. También es importante mencionar que este soplo tiene 4 componentes. ¿Ahorita lo vas a hablar? ¿Vas a hablar del chasquido? No. Listo. Entonces, anoten, por favor, los que están anotando. Entonces, este soplo tiene 4 componentes. Primero, chasquido de apertura, ¿cierto? Porque ya dijimos, la estenosis mitral nos va a producir que suene la apertura de las válvulas, ¿cierto? Entonces, primero, chasquido de apertura, es el primer componente. Segundo componente, soplo mesosistólico, como ya nos lo pone Lina. Tercer componente, se llama refuerzo presistólico del retumbo mesodiastólico. ¿Listo? Y por último, el último componente es el reforzamiento de R1. ¿Listo? Para que tengan claro los 4 componentes de este soplo. Listo. Y en soplos con... ¿Alguna pregunta? ¿Cuál era el 3? Perdón. El ¿El 3 tercer componente? El es retumbo mesodiastólico. el refuerzo presistólico del retumbo mesodiastólico. ¿Listo? Entonces, si ustedes le ponen sentido, si me dice refuerzo presistólico, ¿cierto? O sea, la válvula me está haciendo fuerza antes de la sístole, la estenosis, ¿cierto? Y me está produciendo un retumbo, ¿cierto? Como ese tono bajo, ese brum, como ese eco, ¿cierto? Desde la mesodiástole, desde la mitad de la diástole, ¿listo? Digamos que, Gracias. dale, es importante también que, digamos, ustedes no, como aquí lo pintas de que es creciendo y creciendo y vuelve a crecer, digamos que está bien la forma, ¿cierto? Así es, pero digamos que estos dos soplos se solapan, ¿sí? Entonces digamos que el retumbo se mete entre creciendo y creciendo. Entonces tú solo escuchas el creciendo, ¿cierto? Y casi que en algunos casos se vuelve holosistólico, o lo diastólico, perdón. Entonces ocupa casi 3/4 partes de la diástole, ¿listo? Y ahí entonces te falta el chasquido, ¿listo? Que es típico. Dale. Ok. En soplos continuos, entonces primero vamos a ver el soplo continuo que se presenta por ductus arterioso persistente. Entonces es de forma creciendo, de intensidad fuerte, tono alto y respeta S1, pero tapa S2 porque se continúa tanto en sístole como en diástole. Y podemos encontrar también otro soplo continuo, que sería por una doble lesión valvular, entonces una estenosis aórtica o con una insuficiencia pues aórtica, acá no sería sino sigmoidea, entonces tenemos un soplo mesosistólico acompañado de un soplo protodiastólico. Entonces vamos a tener una forma decreciendo en sístole con un decreciendo en diástole y es de intensidad fuerte, tono alto y respeta S1, pero pues S2 también lo tapa porque porque pues se sobrepone al ser un soplo continuo. Y ya entonces como actividad, pues son unos casos con las características de los soplos y el sonido, entonces pues no sé si esta vez sí llamo a alguien o si el que quiera hablar. Yo, si quieres, de esta vez yo lo llamo. Si quieres, Ok, lee el listo. caso y Listo. Paciente masculino de 13 años de edad que asiste a consulta externa para su chequeo médico general, donde mediante la técnica de auscultación cardíaca realizada en el examen físico se identifica un soplo con las siguientes características. Sistólico de intensidad fuerte y uniforme, tono alto y respeta S1 y S2. ¿en qué foco? Pues el chiste es que ellos me digan también, o sea, Ah, ¿lo que falta?
Sí, o sea, el tipo de soplo, la patología asociada y pues con la patología el foco. Ok, listo, dale. Ah, bueno, yo lo escojo, ¿no? Sí. Listo. Gabriela Gutiérrez, ¿qué piensas que es? ¿Y por qué? Gaby, no me funciona el micrófono. Dale, entonces escribe. Escribe rápido qué soplo crees que es. Bueno, Isa Pino, eh, ¿qué quieres? Señora, ¿ya? ¿Dejo de grabar? No, 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 no. No, ¿qué ¿O crees que es? contesto? Ah, pues telesiestólico. Mm, no, Telesistólico, Preciso soplo me llamaron en telesistólico. este instante. ¿No es solo histórico? sí, sería lo sistólico. Yo no O sea, entendí. Ay, perdón, la diferencia entre ese holo y el telesistólico. entonces espérate, me devuelvo. ¿Entre el holo sistólico y cuál? El telesistólico, porque pensé que era telesistólico. Entonces, mira, bueno, el holo sistólico es uniforme, es el de forma de barra, entonces se respeta ese uno y ese 2, mientras que el pues telesistólico no se presenta solo, sino que es mesotelesistólico y tiene un clic y es creciendo hacia la telesístole. Ah, ok, listo. Estaba confundida ahí, gracias. Entonces, ¿Y entonces qué ay, patología es? María Fernanda Vaquero. Insuficiencia. mm, No, señora. ¿No es, no es insuficiencia? sí, ¿No dijiste que Sí. era valor histórico? sí, O lo sistólico. Por por eso eso, en la insuficiencia no es solo sistólico. Ah, No, mitral. sí, ¿no? Sí, Listo, sí, mitral. ¿no? Ok. Ya, ya, Yo ya. tenía entendido Ah, que sí. sí, muy bien, muy bien, muy bien. Listo, entonces, Ok, ahí, perdón, mi error. Ahí, muchachos, lo que te digo, y ahí también voy a regañar a Juan José porque Juan José lo debe haber visto, y Juan José ya debe saber esto, lo que se pone en un soplo, poco, ¿listo? Eso, digamos, con eso yo no hago nada. A mí no me importa si respeta el S1 o S2, ustedes eso no lo ponen. El S1 y el S2 ustedes lo escuchan, ¿listo? Pero entonces, ¿qué foco lo escucho? ¿Cierto? Entonces, en este caso, ¿en qué foco lo escucharía? mitral o tricuspidio. Muy bien. La intensidad, muy bien. Tono, muy bien, ¿cierto? Y hacia dónde se irradia, que es lo otro que falta. Juanjo, ¿hacia dónde se irradiaría este soplo? La verdad no sé. Hacia la axila. ¿Listo? Porque va la aurícula. ¿Listo? Ok. Dale, sigue con el otro. Entonces, para los siguientes sí les digo el foco. Eso, muy Esperen, yo tengo bien. una Entonces, pregunta. Qué pena. Di. sí, Hay, o sea, ¿cómo se sabe que si es una insuficiencia mitral o tricuspidea? Por la clínica, por la clínica Ah, del ok. paciente. Digamos, aquí se me hace raro que sea un niño de 13 años, ¿cierto? Porque pensaría en sí. algo mucho más congénito, porque es chiquito, ¿sí me entiendes? Ujú. Digamos que la insuficiencia mitral, que esté el corazón dilatado en ese punto de la vida, no es tan frecuente, ¿cierto? Pero entonces, si tú encuentras una insuficiencia mitral, ¿cierto? La sangre se te va a devolver, la aurícula se te va a dilatar, ¿cierto? Y por lo tanto vas a tener edema pulmonar, o sea, los pulmones se empiezan a hinchar, ¿listo? Entonces el paciente no va a poder respirar bien, ¿listo? Si es una insuficiencia tricuspidia, tú vas a tener, digamos, lo van a ver el próximo semestre, algo que se llama ingurgitación yugular. Entonces, de la aurícula derecha para atrás, todo el sistema venoso va a estar congestionado, ¿listo? Ok, muchas gracias.
Listo, entonces el 2, paciente femenina de 19 años de edad, asiste a consulta, pues es el mismo caso, pero entonces características es un soplo sistólico de intensidad fuerte, tono alto, respeta S1, S2, está acompañado por un clic y estaría en el foco mitral y o tricuspidio. Muy bien. Mariana Entonces, Ramírez. Juan, ¿me ayudas con el audio? Ay, ¿Le puedes volver a poner, por favor? ¿Lo puedes volver a poner, por favor? Sí, ya voy. Listo, María Ramírez. Entonces, si ya sabes que está con... Mesosistólico. mesotelesistólico. Ok, sí. Ok, sí, sí, sí. Que es el que está reforzado, pues acompañado por un clic. ¿Y en qué patología se podría presentar? Puede ser por un prolapso de la válvula mitral. Sí, Exacto. Muy bien, muy bien. Entonces, recuerden, ahí muy bien María Fernanda, que entonces no se confundan porque digamos que uno dice, ah, está un clic, entonces pienso en aórtico, ¿cierto? Pero exacto, el prolapso valvular mitral también me suena, porque la válvula, ¿hablas de eso? No, ¿cierto? no. Pues, lo que pasa en el prolapso es que normalmente una cuerda tendinosa se vuelve más elástica o se rompe, ¿cierto? Y una valva de la mitral, al haber sístole, se va para arriba, digamos, en forma de paracaídas, y se rompe, pues como que sigue derecho y pasa la sangre. Entonces, muy bien, María Fernanda. Y lo mismo, digamos que, no, muy bien, muy bien. ¿Alguien más, alguien tiene alguna pregunta? ¿Tienes más casos? Dos más. Dale, sí. Allá. Entonces, este es un paciente femenino de paciente femenina de 15 años, es un soplo diastólico de intensidad fuerte, tono más bajo, respeta S1 y S2 y de foco mitral o tricuspidio. ¿Lo puedes volver a poner, por favor? Sí, Laura Camila Riaño. Yo pensaría que es un soplo prosistólico. de- Es diastólico. Ah, entonces es mm, prodiastólico, ¿no? No. Listo, dale, muy bien. ¿Otra persona que quiera participar? ¿No es un mesotelediastólico? Sí, es. ¿Y a qué ¿Y patología se qué asocia? patología? Estenosis de alguna aurículo-ventricular. Estenosis. Ajá, muy Ujú, bien. Entonces, ahí la correcto. clave, ¿cierto? Ustedes de una tienen que pensar, ¿cierto? Ahí está, tono, el más bajo, que ahí le sopló todo. ¿Listo? Entonces, el tono más bajo, ya estenosis mitral o tricuspida, pues sin pensar. Dale, siguiente. Listo.
Y ahora entonces paciente masculino de 4 años de edad que asiste a consulta externa para su chequeo médico general, donde mediante la técnica de auscultación cardíaca del examen físico se identifica un soplo continuo con las siguientes características. Continuo, creciendo, decreciendo, intensidad fuerte, tono alto, respeta S1 pero no S2. Y este sería de foco aórtico o pulmonar. Listo. David Tena, por favor. ¿Qué opinas? Eh, a mí me parece que sería un mesosistólico. Es continuo. Un- Mm, Exacto, el nombre sería continuo. ¿Y a qué patología se asocia? O sea, realmente con estas características no es como que se pueda decir mucho, pero pues miren el caso y ahí Muy como que bien, lo sacan. muy bien. ¿Alguien que quiera opinar? Pues como es un niño pequeño, pues podría ser porque continúa el ductus arterioso. Exacto. Arterial. Ujú, muy bien, muy bien. Sí, súper. Y listo. ¿Listo, ahora sí? Sí, ahora sí. Lina, pero tengo una pregunta. Ok. Dime. ¿Ese sería un soplo diastólico continuo? O sea, O sea, ¿se se nombra llama así? continuo porque se presenta tanto en sístole como en diástole. Ok, listo.